Buenas noches, amados hermanos, hermanas, amigos, a todos. Que la paz de Dios y el amor de Jesucristo esté siempre con nosotros. Dándole gracias a Dios por este día y ahora por este bello momento que nos da para estar reunidos aquí en este lugar, alabando y glorificando su nombre. Vamos a tener que pensar en la palabra de Dios y vamos a buscar en Primera de Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1 al verso 6. Hay un título ahí en esta lectura que dice: Cristo nuestro abogado. Es el tema de hoy. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al verso 6. Así que leemos la palabra de Dios inmediatamente y vamos a leer en el nombre de Jesús. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es así, amados hermanos. Tu mensaje para la iglesia y para que también los amigos comprendan y entiendan de que Jesucristo es el abogado de su iglesia para vida eterna, en este caso, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero nosotros que vivimos en este mundo, y Dios sabe que todos nosotros en un momento dado podemos ser tentados. La prueba puede venir, la escasez puede venir, la bonanza puede venir, los problemas, las enfermedades pueden venir a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y nosotros, a través de la palabra de Dios, hemos podido observar de que los seguidores de Dios, desde los profetas, Jesucristo, los apóstoles, los primeros cristianos, han pasado por tribulaciones. Entonces, aquí tenemos una palabra de aliento, de fortaleza, porque hay personas que están en el camino de Dios y pueden caer o cometer una desobediencia o cometer un pecado. Cuando decimos de que una persona puede caer, vamos a ponerlo más fuerte: puede apartarse del camino de Dios, puede descarriarse. La palabra descarriado significa separado de Dios. Pero dentro de la iglesia, aunque no debemos, podemos cometer un pecado. Aunque no debemos pecar, pero sabemos de que se peca hasta con un mal pensamiento. Se puede cometer un pecado. Y sin querer también podemos hacer una ofensa a una persona. Entonces la palabra está aquí, donde nos está enseñando de que tenemos un abogado. Para los que se caen, ahí está el abogado. Para los que se apartan, ahí está el abogado. Para el que anda mal, ahí está el abogado.
Para el que está desobedeciendo a Dios sabiendo que lo está haciendo, tenemos ese abogado. Esto es para la iglesia. Porque el mundo está en pecado. Los que están en el mundo tienen que arrepentirse, bautizarse y perseverar en el camino de Dios. Entonces, cuando vienen a Jesucristo, ya tienen ese abogado, porque Jesucristo es quien intercede por cada uno de nosotros. Entonces, nos podamos dar cuenta de que sí tenemos aquí esta palabra de fortaleza, de consolación, una palabra de aliento de parte de nuestro Señor. Ya el Señor conoce todo eso. Y por eso entonces Jesucristo es nuestro abogado y está ahí. Y Dios perdona al que se arrepiente, al que cae y se levanta. Dios lo perdona, pero tiene que arrepentirse. Entonces dice el verso 1: hijitos míos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Yo pregunto, ¿quiénes somos los hijos de Dios? La iglesia. Entonces le está diciendo a quién aquí, a la iglesia: hijitos míos. Entonces dice la palabra: esta cosa os escribo para que no pequéis. No es para que pequen. No, yo voy a cometer un pecado porque Jesucristo está ahí y me va a levantar. Yo voy a ser desobediente a Dios y ahí está Dios y me va a levantar. La Biblia habla que hay de aquel que peca deliberadamente. Entonces mire que primero nos está diciendo el Señor, dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, no es que pequen, es si alguno hubiere pecado. Un hermano comete un pecado. Un hermano puede cometer pecado con no obedecer los mandamientos de Dios. Vamos a poner un ejemplo. ¿En qué sentido? Usted se arrepintió, se bautizó, y usted se deja de congregar por un tiempo. Usted está en pecado. ¿Que está en pecado ese hermano? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 10 verso 25: no dejando de congregarse o de congregarlo como algunos tienen por costumbre. Entonces ya cuando la persona deja de congregarse, está faltándole ¿a quién? ¿A los hermanos o a Dios? A mí no. Yo soy el predicador, aquí me doy el predicador, Necio el predicador, Carlos el predicador. Aquí vemos predicadores, estamos dirigiendo la obra, las hermanas que están en la iglesia con mucha firmeza desde muchos años. ¿A nosotros estamos ofendiendo con eso? No, le estamos ofendiendo a Dios. Que nosotros nos sentimos tristes y apenados y acongojados por eso, sí. Cuando un hermano o una hermana están flojos, están en peligro. Dios quiere hombres flojos y mujeres flojas, ni que las cosas espirituales, no, caliente. Ni frío ni tibio, sino caliente. Entonces, tenemos nosotros que saber cómo nos conducimos en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que saber. Y la Biblia habla de todo eso. ¿Es un mandamiento congregarse cada domingo, sí o no? Para recordar la muerte y la resurrección de Cristo a través de participar del cuerpo y la sangre del Señor. Y si usted deja de venir, si usted no viene a estar en comunión con Cristo, ¿lo está recordando? Lo está recordando en su casa ya. ¿De qué manera? Que no está obedeciendo. De eso que lo está recordando. Wow, pero no fui el domingo a la iglesia. ¿Por qué? Porque no te dio la gana. Si está enfermo, si hay un compromiso en una empresa, porque hay que ser consciente. Usted trabaja en una empresa y esa empresa le dice que tiene que trabajar, usted tiene que trabajar. La Biblia dice que nos sujetemos a nuestros amos. Ahora, si el empresario me dice, mira, o la iglesia o el trabajo, ahí es que hay que ser valiente. Adiós trabajo. ¿Tú le parece más trabajo por ahí? Que hay muchísimas cosas que hacer para ganarse la vida. Pero un día de trabajo, no, vaya a trabajar. Y si puede, entonces, hora de la tarde, buscar donde congregarse para participar de la comunión, entonces eso debería ser. Que está un poquito lejos, no, haga el sacrificio porque usted está trabajando. Entonces, hay que tener cuidado porque de diferentes maneras se comete pecado. Si usted no va a la iglesia a congregarse el domingo, a participar de la comunión porque no le dio la gana o no hizo la diligencia, tiene que pedirle perdón a Dios.
Señor, perdóname que no fui a recordar ese gran sacrificio que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Perdóname, Señor. Ayúdame a no cometer más esa falta. Cuando una persona se arrepiente de verdad, obedece la palabra de Dios. Porque el arrepentimiento es que lo va a llevar a obedecer. No es el bautismo en el agua que lo va a llevar a obedecer. Con el arrepentimiento, el hombre decide recibir a Jesucristo, entregarse a Jesucristo, obedecer la palabra de Dios. Por eso va el bautismo. Me arrepentí, me bauticé y desobedezco los mandamientos de Dios. ¿Está mal? El bautismo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Tiene que aspirar a esa buena conciencia, por la buena conciencia nos vamos a conducir bien en todo. Entonces está hablando aquí, no es que peque, esto lo está diciendo antes. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Entonces sigue diciendo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahí está Jesucristo, pero primero está diciendo para que no pequéis. Ahora, si comete un pecado, ahí tenemos al abogado, a Jesucristo el justo, y Él entonces nos perdona. Pero hay que humillarse delante de Dios, hay que rendirse. Cuando Jesús dice, vení a mí con toda tu carga, que yo te haré descansar, te está diciendo, ríndete de esa carga. Tú no puedes solo con esa carga, tú necesitas de mí, tú necesitas que yo te ayude, tú no puedes solo. San Juan 15, verso 1 adelante, Jesús dice claramente, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que en mí no lleva fruto, ¿qué le van a hacer? ¿Será que cortado? Te llevo a la iglesia y no está dando fruto. No, yo me bauticé, tú te vas a bautizar, te arrepentiste, no está dando fruto, pero te van a cortar. Entonces Jesús está hablando muy claro a través de su palabra. Entonces nosotros debemos llevar frutos en el camino de Dios. ¿De qué manera? Obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero está diciendo aquí, para que no pequéis. Entonces dice, y si alguno, no es que van comiencen a pecar por ahí, no, si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Debemos de pedir el perdón a Dios en el nombre de Jesús. Es nuestro abogado. Entonces dice el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él, más nadie. Jesucristo es el que quita el pecado. Él es la propiciación. Jesús es el que murió por nosotros. Jesús es el que dice, ven a mí. Jesús es el que quita el pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso entonces el mundo tiene que venir a Él. Nos está dando a nosotros, ¿verdad?, esta palabra de mucho aliento, si alguno comete pecado, pero también está diciendo al mundo, y también por lo de todo el mundo. Por eso entonces el mundo tiene que venir a Él para poder tener el perdón de los pecados, que es lo que los separa de Dios. El mundo está separado de Dios, ¿por qué? Por la iniquidad, por la desobediencia, por no arrepentirse. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es pecado. No arrepentirse, eso es pecado. Eso es lo bueno. Lo mejor que un ser humano puede hacer en la vida es arrepentirse de los pecados. Lo primero es que yo le estoy ofreciendo protección.
Lo segundo es que Dios le está diciendo, va a ser mi hijo. Lo tercero es que Dios le está diciendo, yo estaré contigo. Pues el beneficio de quién es, de que se arrepiente. Yo me voy a arrepentir y entonces el beneficio es tuyo. Va a recibir el don del Espíritu Santo. Va a ser añadido a la iglesia del Señor, que es el reino de Dios, que va a estar garantizado para cuando todo aquí desaparezca o si parte de este mundo, estará con el Señor. ¿Quién es beneficiado? El que se arrepiente. O sea, y por lo de todo el mundo, si se arrepiente. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Si no arrepentí, todo pereceré como igual. No, tú de una manera, tú de otra manera, no, igual. Entonces el abogado es Jesucristo, y el que no busca ese abogado, ¿quién lo va a defender? Él mismo lo va a defender. ¿Cómo que no? Todo el que no busque ese abogado, Jesucristo también lo va a defender. No así, Manuel. Porque en el juicio, ¿qué es lo que Jesucristo lo va a defender? ¿Para ir al cielo? No, al infierno, apartado de mí. ¿Y quién es que lo va a juzgar? Analicemos esta palabra. ¿Quién va a juzgar al mundo? Jesucristo. Ven, que yo te voy a defender. Al infierno. Él es el juez, es justo. Por ser justo, entonces, por no arrepentirse, para allá que va. Por eso es que en Romanos capítulo 2 hay un tema que dice ahí, el justo juicio de Dios. Justo. ¿Por qué es justo? Porque Dios le está diciendo al hombre que si se arrepiente y se bautiza va a ser salvo, pero que si no se arrepiente va a ser condenado. Entonces es justo. ¿Es o no es? Si una persona no obedece a Dios y en el día del juicio Jesús le diga, vení bendito de mi Padre de los cielos, nosotros no tenemos que meternos en eso, pero entonces estaría siendo injusto, porque ya Él dijo a través de su palabra que el que no se arrepiente será condenado. Marcos 16, 15 y 16. Prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y viene el juicio, y viene usted que se le predicó no sabe cuántas veces, aquí todo el Señor. Si tú estás aquí, ven, a la izquierda. A la izquierda están los cabritos, y a la derecha están las ovejas. Él es el que te va a defender para condenación, porque va a ser juzgado. Entonces veamos que Él también, pero de todo el mundo, por el verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Vamos a ver en qué conocemos a Dios, porque hay mucha gente que dice, no, que yo conozco a Dios, ese es mi papá. Dios para mí es todo. Sin Él no somos nada, sin Él no podemos vivir. Él es el que me da todo a mí, yo le pido y Él me da. Dice la gente. Y cuando le decimos, ¿tú te quieres entregar a Él? Dicen que no. Sabe que te da. Para ti eres todo en la vida. Tú lo amas. Pero sin embargo, no te entregas a Él. Porque sabe que Él te está prohibiendo cosas en este mundo. Es por eso, no por otra cosa. No por otra cosa, no lo recibe. Todo el mundo quisiera recibirlo. Pero mucha gente dice, no, porque entonces, si yo me arrepiento, tengo que dejar aquello. Oiga bien, hermano. No, porque yo no puedo ahora, porque tengo que dejar aquello primero. O sea, que sabe que está haciendo lo malo. Lo está haciendo mal. En esto conocemos a Dios. ¿En qué? Eso dice en esto 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él. ¿De qué manera? ¿Le conocemos? ¿De qué manera? Dice 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está ¿a dónde? En él. Bueno, eso está muy claro, hermano. Dice el 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces dice el 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. O sea, que todo el que dice que amas a Dios o que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, ¿qué es, Chelito? ¿Un qué? Póngase conmigo aquí. Es un mentiroso.
Y yo le preguntaría a Estefan, hay muchos mentirosos en el mundo, Estefan, millones, diciendo que aman a Dios. Todo el que lo dice es un mentiroso. Jesús dice en San Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces nadie puede decir que ama a Dios si no guarda su mandamiento. Dígale que usted lo ama, pero dígale que usted no guarda su mandamiento. Entonces ese amor es lo que Jesús dijo. Y se lo dijo a los judíos. Ese pueblo de labios me honra, más su corazón está muy lejos de mí. Le ama, pero no de corazón. Es de corazón que hay que amarle a Él, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Entonces todo el que dice yo conozco a Dios, pues yo amo a Dios, es un mentiroso. Y que lo sepamos nosotros aquí en esta noche, y todo el que pueda escucharnos a través, ¿verdad?, sea de las redes, se lo estamos diciendo porque lo dice la Biblia. Es un mentiroso por no obedecer la palabra de Dios. Y yo le preguntaría a mis hermanos, entonces, ¿los mentirosos de quiénes son? ¿Gela? ¿De quién era? Dígalo duro, ¿de quién son los mentirosos? Con fuerza. ¿De quién? Del diablo. Porque el diablo es padre de ¿qué? De la mentira. Y cuando de mentira habla, es de lo suyo que está hablando. Entonces, todo el que es mentiroso es hijo del diablo. Pero para eso apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo, y así rescatar a todos los que están siendo oprimidos por el diablo. Todo el que está en pecado, desobedeciendo a Dios, está en los lazos de Satanás, pero Cristo está ahí para rescatarlo. Mucha gente quiere seguir con la soga del cuello. Mucha gente prefiere seguir con la soga del cuello y no entregarse a Jesucristo. No, porque si yo me entrego a Jesucristo, tengo que dejar de jugar números, o de tomar cerveza, o de andar en los vicios. No, me quedo así mejor con la soga del cuello. Es así que lo analizan. O no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Oiga bien, conocen que tienen que dejar cosas y se arrepienten. Pero hay algo muy sencillo que se puede resolver. Porque a Dios hay que darle valor por encima de lo que sea. Un hombre que tenga 2 mujeres, mire, usted tiene que arrepentirse si quiere salvación. Usted ama a Dios, sí, yo amo a Dios. Pero Dios le dice que usted tiene que ser marido de una sola mujer. Ah, pues si es así, no. Y dice que lo estoy llamando, pero está en adulterio y fornicación. ¿Y los fornicarios son de quién? ¿De quién es del diablo? Están en adulterio y fornicación, entonces son del diablo. Por lo tanto, entonces están con el diablo, y Cristo quiere liberarnos y dice que no. Ven a una, sigue con tu esposa, con tu familia, pídele perdón a Dios, pídele perdón a Él y dile, bueno, no puedo seguir contigo. ¿Y por qué? Porque quiero salvación. Sálvate tú también, arrepiéntete. Y Dios lo perdona, porque no conocía y cometió esos pecados. Bien, mis hermanos, entonces el verso 4 nos está diciendo claramente, para que el mundo entienda, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. En esto que sabemos que estamos en Dios. Cuando guardamos ¿qué? Su palabra. Cuando guardamos su mandamiento. Hay mucha gente que tiene los mandamientos en su mano y los guardan, pero lo guardan en una vitrina o en una gaveta o en un estante ahí, porque los mandamientos de Dios no están aquí en la Biblia. El Nuevo Testamento para la gracia, el Antiguo Testamento para los que estaban bajo la ley. Entonces esa gente tiene los mandamientos, pero no los guardan. La Biblia está ahí. Y lo guardan tan bien que lo protejan bien ahí. El guardar los mandamientos es ponerlo en práctica. Si Dios dice no mienta, no mentí. Si Dios dice no cometa fornicación, no lo cometa. Si Dios dice que no cometa adulterio, no lo cometa. Es así. Guardar los mandamientos es arrepentirse, bautizarse, entregarse a Jesucristo, recibirlo en su corazón, poner en práctica lo que es
la palabra de Dios congregándose mayormente, porque cuando nos congregamos aprendemos cada día más de la palabra de Dios y estudiamos la Biblia, estudiando la Biblia. Entonces, guardar los mandamientos de Dios es apartarse del mundo y seguir a quién, a Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces aquí está diciéndolo claramente en el verso 5, pero el que guarda su palabra, el que la pone en práctica, el que obedece su palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En este, en el que obedece su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado, está perfeccionado en Cristo. En el que guarda su palabra, porque eso es lo que Dios manda, que obedezca a su palabra. Entonces sigue diciendo, si aquí que se ha perfeccionado, pero entonces nos sigue diciendo la palabra de Dios. Por esto sabemos que estamos en eso. Todo el que está obedeciendo la palabra de Dios, entonces la persona puede decir, yo estoy con mi Señor. ¿Y por qué yo puedo decir esto? Porque estoy guardando su mandamiento, o sea, estoy cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo puedo decir, yo estoy con Dios. En esto yo sé, o sea, yo demuestro que estoy con Él, porque la Biblia aún dice que muchos profesan amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No, yo estoy con Dios, pero lo niegan, diciendo que no lo aman. No, en desobediencia. Yo amo a Dios y soy cristiana, pero no lo ama. Sí, yo sí lo amo. No, usted no lo ama. ¿Y por qué usted no lo ama, hermana? Porque usted no se congrega. Voy a poner un ejemplo. Yo siempre pongo ese ejemplo, hermano, porque congregarse es un mandamiento del Señor y nosotros tenemos que hacer el sacrificio. Todos los que estamos aquí estamos trabajando, aunque sea limpiando la casa o limpiando el patio, haciendo algo, pero estamos aquí bajo lo que, hacer un sacrificio, porque eso le agrada a Dios. Que nos reunamos como iglesia para alabar y glorificar su nombre, estudiar la palabra de Dios para así hablarle a los demás que no conocen el plan de salvación. Entonces es un sacrificio. Nelson está desbaratado, velo ahí. Dice Nelson, estoy molido. ¿Por qué Nelson está trabajando en su casa? Trabajar en construcción eso no es fácil, aunque sea en su casa. Pero vale la pena, porque después cuando está pintadita y acotejadita, dice, bueno, qué bien me siento ahora. Y descansa. Concluyendo, dice el verso 6, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Y qué andaba haciendo Cristo? 3 años en el ministerio. ¿Qué andaba haciendo Cristo? Haciendo cuentos. Para la playa, para el río, visitando a la prima, el primo. No, me voy de viaje. Él vino a cumplir la misión que le había encomendado su padre de llevar la palabra de Dios al mundo entero. Y escogió 12 hombres y lo instruyó, lo enseñó para que predicasen la sana doctrina que Cristo trajo. La sana, no cualquier doctrina, la sana. Había doctrina, había otra, se estaba predicando, pero es la sana doctrina, el evangelio que Él trajo. Y si usted y yo analizamos las palabras que Jesús dijo en la cruz, Padre, consumado está, en ti entrego mi espíritu, porque cumplió con la obra. Y Él lo dijo, yo voy a hacer la obra del Padre que me envió. Y trabajó hasta la muerte y muerte de cruz. Así también nosotros debemos de andar como Él anduvo, haciendo la obra del que lo había enviado. Y ahora tenemos nosotros hacer la obra del que nos rescató del mundo y ahora nos ha enviado a predicarle a los demás. Entonces debemos de andar como Cristo anduvo. Jesús visitaba a los enfermos. No solamente lo visitaba, sino que lo sanaba. Él no andaba predicando la palabra de Dios, le predicaba todo lo que encontraba. Hermano, predicaba la palabra de Dios, hacía el bien, amaba a todo el mundo. Y ese amor el que Jesús demostró cuando estaba en la cruz clavado, que dijo, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Porque ahí en la cruz, antes de morir. Vamos a andar como Cristo anduvo. Vamos a entender de que tenemos un abogado si cometemos un pecado. No que debemos de pecar, sino que si cometemos un pecado, tenemos para con nosotros el Padre. Jesucristo es justo. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo. El hermano que sigue.